Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy nos vamos a Francia, estamos recorriéndola desde Saint-Gaudens y vamos a ir a una iglesia fortificada, la iglesia fortificada de Nuestra Señora de Simorre. Y voy a titular el podcast de hoy como Simorre. Simorre tuve que hacer una gran abstracción mental porque me recordaba mucho a Simaurre, que en vasco es el estiércol que sale de los establos, pero no tiene nada que ver. Era una iglesia muy interesante, un pueblo también muy interesante que me dejó sorprendido porque yo no tenía mucho conocimiento. De hecho, había visto iglesias dentro de castillos, pero no había visto una iglesia fortificada como iglesia. Pero bueno, ya iremos desarrollando el tema, pero vamos al introito, que es lo que más gusta al personal. Uno de los pueblos más bonitos para mi modo de entender, de la costa vizcaína es el pueblo de Armincha. Armincha era un pueblo que pasaba muy desapercibido porque para acercarse a él había que pasar por donde se estaba construyendo la central nuclear de Lemóniz. Y durante muchos años allí hubo un enfrentamiento y unos problemas terribles por el Estado que pretendía hacer la central nuclear allí por la corriente contraria, y pues para evitar concentraciones, recorridos y cosas, lo que hicieron es quitaron toda la cartelería. Entonces, si tú sabías dónde estaba Armincha, podías llegar, pero si no sabías, no podías llegar. Y me he acordado de que de las historias que os he contado, unas cuantas de barcos y de todas estas aventuras de los espías con mi amigo Pedro Tellería, con Perico, pues siempre me decía que cuando pasaban por delante con el barco por delante de Armincha, que tenían un capitán que era de allí, porque ahí prácticamente todos eran o pescadores o trabajaban en los buques, y decía que cuando pasaban por delante del pueblo tocaba la sirena, el tutu o la bocina del barco, y decía: mi mujer ya sabe que ya estoy cerca de casa. Y yo decía, bueno, pues si pasan 100 barcos todos tocarán parecidos, pero me di cuenta que no era exactamente así, que cada barco se distingue de alguna manera. Esto me pasó porque este verano estuve pues prácticamente dentro de lo que es el estrecho de Gibraltar, y durante el día donde estábamos alojados, que era en la Huerta Grande, al lado de Algeciras, pues en Pelayos, que es un barrio de Algeciras que está metido en la montaña. Bueno, os cuento un poco que la Huerta Grande está entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, entre Europa y África, y entre los parques naturales de los Alcornocales y por lo que es el Parque Natural del Estrecho. Los Alcornocales es el último bosque mediterráneo de Europa, y su variedad paisajística de fauna y de vegetación de tipo mediterráneo y de ribera son excepcionales a nivel ibérico, así como el patrimonio cultural. Y el Parque Natural del Estrecho se sitúa en el litoral y es un entramado de flujos y conexiones entre dos continentes, entre África y Europa, lo que le convierte en un área clave para los procesos migratorios
aéreos de pájaros y marinos. Y al otro lado del estrecho tenemos también dos importantes parques naturales que los estamos viendo, porque ahí solo hay 14 kilómetros, que los estamos viendo desde nuestra parte, que son los parques naturales marroquíes de Jebel Ouazzem y de Tala Semtane. Y allí es donde estábamos, en un bosque precioso, un sitio absolutamente increíble, una vegetación. Estaba haciendo calor en todos los sitios y allí yo creo que era el único sitio donde hacía como bastante fresco. Entonces durante el día, bueno, igual estábamos más entretenidos o hacíamos excursiones, que sea Cádiz, que sea Gibraltar, que sea el propio Algeciras. Entonces estábamos como moviéndonos más y no oíamos las sirenas de los barcos, claro, pero por la noche sí que oíamos, y oíamos muchas sirenas de los barcos. Os pongo en situación. Por el estrecho de Gibraltar pasan miles y miles y miles y miles de barcos al año. Para que os hagáis una idea, diariamente pasan por el estrecho no menos de 300 barcos. Todo eso está muy controlado, tanto por la parte de control español, por el control gibraltareño y por control marroquí, quiero pensar. Y pues me imagino que cuando se cruzan barcos de la misma compañía, o únicamente porque se conocen los capitanes o lo que sea, o por otras razones que se me escapan, pues se oía ahí el ulular de la sirena. Andan, cuando yo os estoy hablando de todas estas cosas, con planes de unir los dos continentes. Claro, con unir los dos continentes, vamos a ver si lo entendemos. Hay dos posibilidades, mediante un puente y mediante un túnel. Y cuando hablamos de túnel lo dividimos en dos posibilidades. Una sería hacer un túnel muy profundo y buscar la capa que hubiera por debajo que está cerca de 400 metros de profundidad en la zona más profunda, y pasar desde la península a África, o sea, sería bajar, cruzar por debajo y volver a subir. Algo así creo que es lo que sucede con el túnel, con el Eurotúnel que comunica Francia con Inglaterra. Otra versión es hacer, como si dijéramos, un falso túnel, un tubo de hormigón, ponerlo encima de lo que es a una cierta profundidad, y ese túnel anclado necesariamente en muchos puntos a lo que es el fondo marino, pues que fuera el que por donde discurrieran los trenes, los trenes y los coches, bueno, todo lo que serían las vías de comunicación que establecieran por dentro de ese túnel. Y luego el tercero es el puente, pero el puente a mí es la posición que más me convence, pero el puente dice que tiene muchas dificultades porque de un vano tan ancho no se han hecho puentes. A ver si me explico. Se han hecho puentes de mucho más ancho, pero tienen puntales a menos distancia. De una punta a otra punta de 17 kilómetros, 14 kilómetros, no he visto yo, por lo que me he informado, que se haya hecho. Entonces, todo eso está pendiente. Claro, también sería ahí cuando pega el viento, el puente, que necesariamente tendría que tener mucha vibración, se cimbrearía mucho. Pero claro, no pueden poner los pilotes en el medio, porque imaginaros, con el tráfico que hay, pues alguno pudiera pegar contra el pilote y la que se armaba era buena. Entonces ahí están, no sé si la palabra es mareando la perdiz o mareando al delfín que anda por ahí, y no sé qué harán. Pero bueno, técnicamente se puede hacer. Dinero valdrá cantidades astronómicas, pero como estructura y como arquitectura pueden hacerse. Pero bueno,
al final esto tarda mucho. Mirar, por ejemplo, todo lo que es la conexión de nuestro país con Portugal para el tren de alta velocidad no se ha hecho. Y para nosotros y para ellos sería una gozada que en 2 horas y media pudiéramos estar, por ejemplo, de Madrid a Lisboa, ir a comer a Lisboa, dar un paseo, ver cualquiera de los museos tan elegantes y tan espectaculares que hay allí y volvernos para dormir a nuestra ciudad de Madrid. Dice de ahí, dice de otra, ¿no? Pero los planes se hacen, pero luego cuestan mucho en darles sentido. Voy a haceros varios introitos, sobre todo porque me quedé muy sorprendido porque, claro, árboles y animales y senderismo y todas esas cosas sí que me hacía una idea que había mucho y bueno en lo que era todo esto del estrecho, en este punto entre 2 continentes. Pero al estar en la Huerta Grande también he descubierto todo lo que es la riquísima fauna marina que está allí. Bajas a lo que es las playas, bajas a lo que son los acantilados. En esa parte hay alguna cala, pero no son calas, no son playas. Eso es una zona que es muy rocosa, muy batida por el mar, con grandísimas corrientes, y entonces puedes desde cierta distancia, hay gente que va con barcos a hacer esta experiencia, pero puedes ver muchos animales mucha fauna marina, de los cuales os hablaré en sucesivos podcasts. Y vámonos a Simorre, vámonos a esa iglesia fortificada de Nuestra Señora de Simorre. La iglesia de Notre Dame de la Asunción de Simorre es una antigua iglesia abacial, era la iglesia de un monasterio en lo que es la ciudad de Simorre, en el departamento de Gres y en la región de Occitania. Nos estamos moviendo por Occitania. La historia de la abadía de Simorre se conoce gracias al libro de las crónicas eclesiásticas de Dom Briguelet, de la diócesis de Auch, crónica eclesiástica de la diócesis de Auch, publicada en Toulouse en el año 1746. Esta fue la época en la cual existió una preocupación histórica, sobre todo a través de muchos personajes eclesiásticos, de hacer una gran recopilación histórica del Reino de Francia y en lo que era el conocimiento y el saber coincide con la época en que se está preparando la enciclopedia, la enciclopedia francesa. La tradición atribuye la fundación de la abadía a Clovis, que quería honor y lugares sagrados para la evangelización del país a partir del siglo V. Y en el actual espacio existía ya un oratorio que se había construido alrededor de unas fechas del año 400, más próximo a finales del 400. Flavio Clodoveo, en latín Flavius Clodovecus, en francés era Covix, se supone que vive desde el 466 al 511, fue el primer rey de los francos en unificar casi toda la Galia, con excepción de Bretaña y Septimania. Fue coronado como rey de los francos salios, en el año 481, tras lo cual emprendió una serie de campañas con las que logró someter al resto de pueblos francos. Fue coronado como rey de todos los francos alrededor del año 509 y poco después de establecer la ciudad de París como la capital del nuevo reino franco. O sea que Francia tuvo a París como su centro desde una época muy remota. Fundó también la primera dinastía de Francia, los merovingios, y fue el primer rey calcedonio de los francos. Por este motivo, en su mayoría los reyes franceses
le llamaron Luis, forma moderna de Clovis, de Clodoveo. ¿Cómo estaba Galia a finales del siglo V? Pues la Galia se encontraba dividida en varios pueblos bárbaros, constantemente en guerra los unos con otros, buscando extender sus influencias y sus posesiones. Los francos, que se establecieron en el noroeste, noreste, habían sido aliados del Imperio Romano y controlaban lo que era la frontera renana, lo que es ahora la Renania-Palatinado. Los burgundios, establecidos por Roma en Saboya y en el Lionesado, en la zona de Lyon, y los visigodos, que era un pueblo poderoso, que se establecieron al sur del río Loire, en el Languedoc y sobre todo en el Valle de Garona, pegados ya contra el Pirineo. Una multitud de poderes locales o regionales de origen militar había ocupado el vacío dejado por la deposición del usurpador Rómulo Augusto en el año 476, y entre estos se encontraba aún el reino de Siagrio, establecido en la región de Soissons. Para que os hagáis una idea, esto era el influjo que todavía tenía el Imperio Romano en lo que era la parte que daba hacia los Alpes, ahora diríamos franceses, y entonces italianos. No estaban tan marcados las fronteras como las entendemos ahora. En el año 481, Clodoveo, hijo del rey Childerico I y de la princesa Basina de Turingia, accedió al trono del reino franco-salio, situado en la región de Tournai, en la actual Bélgica, en el norte de Francia. Clodoveo tenía solo 15 años cuando se convirtió en rey. En el 481, su coronación dio inicio a la primera dinastía de reyes de Francia, como os he dicho, los merovingios, los cuales tomaron su nombre del abuelo de Clodoveo, el gran Meroveo. El reino de Clodoveo se inscribe más bien en la continuidad de la antigüedad tardía que en la Alta Edad Media, según numerosos historiadores. No obstante, contribuye a formar el carácter original de este último periodo, dando inicio a un poderoso reino cristiano occidental y, gracias a la aprobación de las élites galorromanas, crea un poder central en la Galia. Los obispos locales, en su lucha contra visigodos y ostrogodos del sur de la región de credo arriano, saludaron a Clodoveo como si fuera un nuevo Constantino. Lanza una serie de alianzas y conquistas militares, en un principio a la cabeza de unos 1000 hombres, más que las armas, como se había creído, era una manera, eran la manera y la experiencia que sus hombres habían adquirido al servicio del imperio y contra los hartos bárbaros, lo que posibilitó el éxito militar de Clodoveo y de su ejército. Sus mayores rivales serían el galo Flavio Siagrio y el ostrogodo Flavio Teodorico el Grande, mientras que el primero había creado un reino independiente en el centro de la Galia. Teodorico, virrey de Italia y de Dalmacia, en representación de Flavio Zenón el Isaurio. Así es como Clodoveo conquista la mitad norte de la Francia moderna y primero se alió con los francos renanos en el 484 y luego llevó a cabo ofensivas hacia el sur a partir del 486. Comenzó con el revés y la derrota de Siagrio, el último representante del Imperio Romano destronado. El reino de Siagrio cubría aproximadamente el área entre el río Sena y el río Loira, en el que se encontraban las principales ciudades de la Francia de entonces, que eran Senlis, Poitiers, Soissons y París. El obispo de Reims, el futuro San Remigio, buscaba quizás la protección
de una autoridad fuerte para su pueblo. Y los contactos fueron numerosos entre Clodoveo y el obispo. Este último incita al rey a proteger a los católicos que habitaban en su territorio y gracias a su carisma y quizá en razón de la autoridad que él mismo representaba, Remigio supo hacerse respetar por Clodoveo y le sirvió hasta de consejero. Le incitó notablemente a pedir la mano de la princesa Clotilde, una princesa católica de alto linaje, hija del rey de los Burgundios, y el matrimonio tuvo lugar en el año 492, probablemente en la localidad de Soissons. Desde entonces, Clotilde hizo todo lo posible para convencer a su esposo de convertirse al catolicismo. Al principio Clodoveo fue reticente. Además, la muerte prematura de su primer hijo, quien habría de ser bautizado, no hizo más que agrandar su desconfianza. Por otra parte, si aceptaba convertirse al cristianismo, obtendría el apoyo del clero galorromano, ya que este último tenía una gran influencia sobre lo que era el pueblo llano, la población gala. Cuenta la leyenda que finalmente durante la batalla de Tolbiac contra los alemanes hacia el año 496, que el destino borra las dudas de Clodoveo. Mientras que se encontraba luchando contra los alemanes con el fin de extender su territorio hacia el este, su ejército se encontraba casi vencido. No sabiendo a quién otro dios pagano rezarle, Clodoveo ora entonces a Cristo y le promete que si gana la batalla se convertirá al cristianismo. En el centro de la batalla, cuando entonces el mismo Clodoveo se encontraba acorralado y a punto de ser capturado, el jefe alemán es alcanzado por una flecha, lo que hizo que su ejército se fuera a la deriva y huyera de pánico. Clodoveo entonces recibe el bautismo con unos 3.000 guerreros de las manos de San Remigio, en Reims, el 25 de diciembre del año 496-499. Este bautizo se convirtió en un evento significativo en la historia de Francia. Casi todos los reyes franceses fueron a partir de entonces consagrados en la catedral de Reims hasta 1824, fecha en la cual el rey Carlos X de Francia accedió al trono. Es también de destacar que el bautizo de Clodoveo marca el inicio de un lazo entre el clero y la monarquía francesa, lazo que habría de perdurar hasta principios del siglo XIX. A partir de Clodoveo, el soberano francés debía gobernar en nombre de Dios y sólo sus descendientes directos podrían pretender el trono. El bautizo permitió al rey implantar perdurablemente su autoridad sobre las poblaciones dominadas. Gracias a su bautizo pudo contar con el apoyo del clero para proseguir la expansión de su reino. También hay que tener en cuenta que las creencias del pueblo francés desde hacía varios siglos habían sufrido influencias religiosas y culturales del Imperio Romano, diferenciándolas del tiempo del paganismo germánico de otros pueblos. También las religiones grecorromanas como cristianas se hicieron notar entre los francos, por lo que en tiempos de Clodoveo, si bien los francos seguían siendo paganos, no eran del todo extraños a estas. Muestra de las peculiaridades de la mitología franca se pueden encontrar en el tesoro del padre de Clodoveo, Flavio Childerio I, donde se hallan unas abejas de oro, las cuales serían el animal predilecto de la diosa Nertus de Artemisa, diosa de la fertilidad y de la longevidad de la dinastía merovingia, diferenciándola del resto de dinastías de origen germánico que se proclamaban descendientes de Odín en alemán, Mercurio en la parte de los latinos. Al juzgar por Atanasio I recibe el título de cónsul de Galia,
viendo que parte de esta se encontraba bajo los visigodos arrianos, que dominaban la mayor parte de la península ibérica y el suroeste de la Galia, desde el Oria al norte de sus límites, el actual Languedoc, y decide reunificarlo con el apoyo de Oriente. En la primavera del 507 los francos lanzan una ofensiva hacia el sur, cruzando el Loira en dirección a Tours e invadiendo el reino visigodo, mientras que sus aliados los burgundios atacan por el este. El experimentado ejército franco se enfrenta al rey Alarico II en la batalla de Boilé, cerca de Poitiers. Tras una terrible lucha cuerpo a cuerpo, Clodoveo logra matar a Alarico en un combate singular, tras lo cual los visigodos huyen en desbandada y la batalla termina con la completa victoria de los francos. Los visigodos esperaban recibir el apoyo de Flavio Teodorico, el dux de Italia, pero esto se ve envuelto en un conflicto con la autoridad imperial. De este modo, Clodoveo inicia un imparable avance hacia el sur que lo lleva a conquistar todas las posesiones visigodas en la Galia, incluida la capital, Toulouse. Los visigodos se ven obligados a refugiarse en Hispania y abandonar todas sus posesiones en la Galia a los francos, salvo una parte de la franja costera de la Septimania. Luego de Tournai y de Soissons, Clodoveo escoge finalmente París como capital en el año 508. Es importante añadir que la ley sálica fue fechada después del año 507, pero algunas hipótesis indican que su promulgación coincidió con la instalación del rey en París. Las razones por las que se eligió París parecen ser simplemente estratégicas, ya que la ciudad había sido una ciudad guarnición y residencia imperial a finales del imperio, aunque el hecho de que París fuera la capital era solo simbólico, ya que el reino franco no tenía administración y los reyes francos que sucedieron a Clodoveo no le dieron importancia al hecho de ser propietarios de la ciudad. Bajo el reino de Clodoveo, en todo caso, e igualmente durante todo el periodo en que los merovingios tuvieron el poder, la ciudad no tuvo cambios mayores y el patrimonio antiguo de la villa fue conservado y hasta en ocasiones renovado. Solamente algún edificio religioso donados por la familia real y por la aristocracia fueron construidos, transformando un poco el paisaje urbano parisino. El 27 de noviembre del año 511 muere en París Luis Clovis a la edad de 45 años, tras haber unificado prácticamente toda la Francia. Al morir dejó sus estados repartidos entre sus 4 hijos, Teodorico, Childerico, Clodomiro y Clotario, según la norma del derecho privado que llevaban los reyes. Su reino pudo entonces ser dividido en 4 partes consecuentes, 3 similares y una cuarta más grande que ocupaba más o menos el tercio de la Galia francesa para su hijo mayor, Teodorico, nacido de una unión pagana antes del año 493. Clodoveo fue inhumado en la entonces conocida como Basílica de los Santos Apóstoles en París, basílica que más tarde fue rebautizada como la Abadía de Santa Genoveva de París. Después de la Revolución Francesa en 1807, la abadía fue prácticamente destruida y solo es visible la torre del campanario o llamada Torre de Clodoveo, en honor al rey franco. El nombre de Clodoveo proviene del franco, Hotluin, compuesto también por las raíces Holt, que puede querer decir ilustre en el combate, ilustre en la batalla. Y el equivalente en español sería Luis, en nombre de la mayoría de los reyes de Francia, en alemán Ludwig,
también latinizado como Ludovico. No fue hasta el año 817 que la abadía salió de la leyenda y entró en la historia. Nos hablamos de la abadía de Semorre, y entró en la historia. Se menciona durante el concilio de Aix-la-Chapelle con los conventos de Sars, Pessan y Faguet, entre los que no deben al Estado ni servicio militar ni tributo, sino solo oraciones. Anteriormente había tenido que sufrir las invasiones sarracenas desde el año 722 en adelante, que le habían arruinado la abadía. En el siglo IX y a comienzos del siglo X fue el turno de los vikingos, que pasaron e invadieron toda esta comarca, penetrando por los ríos. Pero de toda esta invasión musulmana y de todas estas cosas interesantes hablaremos en el siguiente podcast. Hoy nos hemos acercado a los inicios de la historia de Francia a partir de la abadía de la iglesia de Semorre, una iglesia fortificada tremendamente interesante y bellísima. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece